Mi suegro cuando tomaba se transformaba. Un día pude ver la máscara que tenía mi suegro. Fue de lo peor. Me sentí con miedo y vulnerable. Nunca lo olvidaré. Dicen que los borrachos dicen la verdad. No sé si sea mito o no, pero de verdad que mi vida empezó a cambiar desde ese momento. Llevaba con mi esposo 10 años de casada, teníamos 3 hijos, estábamos viviendo en una finca que mi esposo había heredado de uno de sus abuelos que quiso dejarle esa tierra, junto con otros nietos. No era mucho, pero la trabajábamos honradamente. Después de 10 años de matrimonio, el papá de mi esposo decide pasar un tiempo en la finca. Él vivía en otro país, muy cercano al nuestro, así que podía viajar en carro y llegar con facilidad al territorio. Yo la verdad, si lo había visto 5 veces en estos 10 años, era mucho. Era muy desprendido de la familia. Eso sí, le ayudó mucho a mi esposo en la parte económica. Estaba muy pendiente de eso, sino que los negocios que tenía en ese país no lo dejaban viajar mucho. El cuento es que estábamos muy felices de que pasara un tiempo con nosotros, que disfrutara a los nietos y volverlo a ver después de tantos años. Era un gusto para nosotros. La celebración que se hizo después de su regreso fue de rumba, fiesta, mejor dicho, una dicha. La pasamos muy felices. Le colocamos en el cuarto que teníamos para visitas. Era una casa grande, de esas antiguas, donde tenían baños grandes, salas grandes, cuartos amplios, no como esas cajitas de fósforos que hacen ahora. Pasaron 6 meses desde que llegó y mi esposo lo veía muy feliz, mis nietos mucho más. Estábamos muy complacidos que estuviera en ese lugar. Yo empecé a notar que él como que tomaba mucho, como que su hobby era ese, que siempre me decía que le tuviera unas frías en la nevera. Le gustaba mucho la rumba y siempre en la casa, si no estaba mi esposo, invitaba a un vecino o hacía algo. Ese punto ya no me estaba gustando, porque yo era la que tenía que atenderlos y eso sí me parecía ya incómodo. Porque ustedes saben o se imaginará cómo se comporta un borracho. Empiezan a hacer chistes o ponerse en groseros, a orinar en todos los lados, a vomitar en el baño y uno limpiando y limpiando. Yo sí le decía a mi esposo que por qué no salían o que porque el suegro ya no tomaba en otro lado, que por qué en la casa. Él solo me decía que no podía sacar a su papá de la casa, que él siempre lo apoyaba y había sido un buen apoyo económico, incluso que aún nos estaba apoyando. Me dejaba callada, yo qué más podía hacer, sino soportar esa parte no tan buena de la familia de mi esposo, ya que su mamá, o sea mi suegra, había partido cuando él tenía 14 años. Por eso no le quería quitar esa alegría de tener a su papá cerca. Yo seguí soportando esos eventos de que tomara. Cuando un día me dijo, Nuera, véngase a tomar unas frías conmigo. Le dije, no, gracias, yo no tomo, además tengo que cuidar a los niños. Él se quedó callado y empezó a tomar solo en la mesa. Cuando de pronto, cuando ya le había pasado como 8 cervezas, va y me dice, Nuera, yo la estoy viendo muy linda últimamente. De verdad que yo quedé fría, no sabía qué hacer. Cogí a mis niños y de una vez me fui a la habitación. Él empezó a gritarme que le diera otra cerveza. Y le grité, ¡ahí está en la nevera! Yo de una vez cambié con él drásticamente. Cuando fui a salir al baño después de un tiempo, él me estaba esperando afuera y empezó a magullarme contra la pared. Yo rápidamente me zafé y le dije que si lo volvía a hacer, a tocarme, le iba a ir muy mal. Él empezó a reírse y de una vez corrí y de nuevo me metí al cuarto con mis hijos y cerré la puerta con seguro, rogando que mi esposo llegara rápido. Después de escucharle los gritos de que le pasara otra, por allá escuchaba botellas y demás cosas que tiraba. Ese día que de verdad se transformó y fue para mí otra persona. Por fin llegó mi esposo y me vio llorando, asustada. Le conté todo, pero él lo único que me dijo es que uno no puede ponerse mal por las cosas que haga un borracho, que no sabe ni lo que hacen, que de pronto se le pareció una mujer que él quiso o algo así, que para la próxima vez me encerrara en el cuarto y esperara a que él llegara. Al principio me pareció razonable eso que los borrachos no saben lo que hacen y además que cuando estaba en sus 5 sentidos jamás me decía nada de nada, nunca se me insinuaba ni nada, era muy respetuoso. Al otro día, como si nada, mi esposo sí le dijo que si se acordaba de algo lo que había pasado anoche. Él le dijo que no, pero que si había pasado algo que por favor lo perdonaran, que estaba ese día demasiado borracho y que ni sabía lo que hacía. Mi esposo sí le dijo, papá, ayer mi esposa se sintió muy nerviosa por su comportamiento. Le pidió que no tomara de esa manera y que más bien lo esperara, y que así podían tomar juntos. Él no dijo mucho, como que no le gustó de a mucho, pero me sentí más tranquila que mi esposo estuviera manejando esa situación.
Después de lo que pasó como a la semana, otra vez le dio por tomar. Escuché que llamó a mi esposo y él le dijo que llegaba en media hora. Él le dijo, no, mi hijo, tengo muchas ganas de tomar ya. No se demore, yo ya voy a empezar. Pues mi esposo se demoró más de lo previsto y yo me encerré como me había dicho mi esposo. Cuando ese señor empezó a golpear la puerta, que le abriera, mis hijos empezaron a llorar del susto. Él me decía que me parecía una rata escondiéndome, que lo acompañara a tomar, que dejara de ser tan madre de la caridad, que sabía que me iba a gustar y cosas así tan vulgares. Lo más triste es que mis hijos tenían que escuchar todo lo que ese señor me decía. Yo los traté de calmar y de poner música como para que no escucharan. Pero cuando ese señor se dio cuenta que puse música, empezó a patear la puerta y la estaba tumbando. Yo corrí la cama y unas cosas como para que no fuera a entrar, pero nunca había sentido el terror en mi propia casa. Yo ya había llamado a mi esposo, pero no me contestaba. Seguro iba en la moto y no contestó. Eran de esos tiempos donde existían los teléfonos flechas. Ya le había mandado mensaje de texto, pero tampoco. No había razón de él. Esa puerta, gracias a Dios, no se cayó. Por más patadas que le dio, la chapa no se dio, y me imagino que de la borrachera no tenía tantas fuerzas, pero obvio sí se veía dañada. Cuando llegó mi esposo sí se puso mal con su papá. Le dijo que no era necesario de hacer tanto show, que qué le pasaba. Él solo decía que quería que yo lo acompañara a tomarse una cerveza. Él lo acostó y le dijo que mañana hablaban. Yo sí le dije a mi esposo que era él o yo, que yo no quería estar así ni un día más. Él sí se me puso bravo, que cómo era posible que estuviera así con un borracho, que no podía sacar a su papá de la casa, que él iba a volver a hablar con él, pero que él no podía sacarlo, que era su papá. Al otro día se sentó y habló de nuevo con ese viejo loco. Yo ni estuve, solo escuché. Él solo decía, hijo, perdóneme, seguro no vuelve a pasar. Mi esposo de una vez me dijo que lo olvidara, que lo perdonara, que nunca más iba a pasar eso. Yo me quedé callada y le dije que se fuera a arreglar la puerta, que necesitaba arreglarla y que se fuera con el papá para que viera el daño que había hecho. Despegaron la puerta y se fueron a llevarla al pueblo. Mientras eso, alisté mis maletas y las de mis hijos. Era un sábado. Ellos no estaban en la escuela. Salí a la casa de mi mamá. Le dejé una nota que decía, yo vuelvo a esta casa cuando ese señor borracho no esté acá. No voy a esperar la tercera vez para que ahí sí me coja y me haga algo. Eso no lo voy a esperar. Y me fui con los niños. Mi mamá apenas se enteró, se puso muy, pero muy mal. Me dijo que me quedara el tiempo que quisiera. Después del rato llegó mi esposo a la casa de mi mamá y me dijo que no hiciera eso, que no lo dejara solo. Le dije que yo no volvía, que si no me hacía respetar, que mejor dejáramos así. Y que si seguía insistiendo que yo iba a ir a la policía y lo iba a denunciar por acoso. Y que se le iba a ir hondo a su papá. Él como que aún no dimensionaba lo que había pasado. Él quería tanto a su papá que nunca se imaginó que esto pudiera pasar. Él estaba entre la espada y la pared. Pues resulta que volví después de 3 meses porque eso fue lo que duró su papá después de lo sucedido. Él no fue capaz de sacarlo. Yo quise volver con él porque sé que me ama mucho, aunque muchos me dijeron que eso no era amor y que no me había colocado en mi lugar, pero siempre pienso que cada uno tiene sus defectos. ¿Y quién soy yo para no perdonarlo? Él se le nota por encima que ama a sus hijos. Simplemente esa situación con su papá no la supo manejar. Decidí darle una segunda oportunidad, porque siempre hay que darlas.